Y bueno, en esta semana, ¿verdad?, que estuvimos estudiando la carta a los Efesios. Primera vez que lo oigo llorar. ¿Verdad? Vamos a tratar un tema que es necesario que todos conozcamos, ¿sí? Vamos a ir a Efesios 6, versículo 10. Carta a los Efesios, versículo 6, capítulo 10. No dije capítulo 6, capítulo 6, versículo 10, sí, perdón. Capítulo 6, versículo 10. Dios, ¿verdad?, nos prepara para muchas cosas y hoy quiere hablarnos acerca de esto. Entonces, ¿estamos ahí? Efesios 6, 10. Ok. Voy a leer en una versión diferente a la Reina Valera. Voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura de Dios, que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Hasta ahí voy a dejarlo, ¿ok? Bueno, la Valera la conocemos la mayoría, le hemos leído estos pasajes acerca de la armadura de Dios, pero esta traducción lenguaje actual nos es muy clara en cuanto al significado de ella. Bueno, sabemos que nosotros como cristianos, a ver, ¿quién sabe?, ¿verdad? Porque dice, siempre, como que el predicador dice, bueno, sabemos, pero muchas veces la iglesia no sabe. ¿Sabe usted que usted tiene una lucha diaria? ¿Verdad? ¿Está usted sufriendo una lucha diaria en contra de alguien que la Biblia llama el enemigo de su alma? ¿Sí? ¿Y quién es ese? El diablo, Satanás. Pero ¿sabe usted también que tiene otro enemigo? La carne, nuestra naturaleza, ¿verdad? Dice Pablo, concupisciente, es decir, pecadora. Entonces tenemos en realidad dos enemigos: nosotros mismos y a Satanás. Y muchas veces le echamos la culpa a Satanás de muchas cosas que nos pasan, cuando en realidad ni Satanás se ha metido la mano, ¿eh? Somos nosotros mismos quienes hemos provocado algunas situaciones, y entonces pues obviamente toda acción es una ley de la naturaleza, es una ley de la física, es una ley implantada por Dios, porque todo lo creó Dios, pero dice que a toda acción corresponde una reacción, ¿verdad? Que todo lo que ustedes hagan, dice, con la misma vara que ustedes miden, serán medidos, ¿verdad? Exactamente, esa es una regla universal. Entonces, existe, sí, y a veces por nuestras propias acciones es que sufrimos las consecuencias que tenemos. Pero entonces tenemos una lucha. Entonces, si todos los días estamos luchando, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, que ser una especie como que de gladiadores, soldados, luchadores, ¿verdad?, que van a llevar a cabo esa batalla día a día. Ayer justamente, pues ya confirmando la palabra que íbamos a hablar el día de hoy, ¿verdad?, veía una prédica de un hermano que es entrenador de kickboxing y le decía a sus discípulos, que son miembros de la iglesia,
Les estaba hablando precisamente acerca de esto y que tenemos que estar preparados para el día a día. ¿Sí? Ciertamente tenemos una batalla contra Satanás, contra las huestes, contra todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, pero primeramente tenemos una batalla con nosotros mismos. Somos soldados de Cristo. Hay una canción de Juan Luis Guerra, ¿verdad?, que se llama así, Soldado de Cristo. Y entonces, como soldados, ¿verdad?, pertenecemos a un ejército, y ese ejército, ¿verdad?, es la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿estamos listos para pelear? He ahí la gran incógnita. ¿Está usted lista para pelear? Tiene dos enemigos, ¿sí? Tiene dos. Y la pregunta es, ¿estamos listos para pelear? Aquí Pablo nos habla acerca de una armadura, ¿verdad? Pero la gran pregunta entonces sería, ahí está la armadura de Dios. Sí, es lo que, ¿verdad?, ahí establece en su palabra que nosotros debemos de hacer. Pero, ¿estamos realmente listos para pelear? Vamos a hablar primero en lo cotidiano y después vamos a hablar en lo espiritual. Tenemos, ¿verdad?, un ejército en nuestro país. Todos los países prácticamente tienen ejércitos. Primeramente, para pertenecer al ejército se necesitan cumplir con ciertas características. No cualquiera entra al ejército. No sé si alguna vez le ha tocado un familiar, un amigo, ¿verdad?, que haya dicho, no, pues yo quiero entrar al ejército, y cuando va y hace sus pruebas, pues finalmente le dicen que no. ¿Por qué? Que porque si tiene un problema físico que no se los permiten, que si por la estatura, ¿sí?, que si no sé, tal vez por su situación mental, es decir, su carácter, cosas por el estilo, les dicen, no, pues no puedes entrar, no puedes estar aquí. ¿Sí? Pero una vez que entra al ejército, el primer día que él está ya enlistado, a menos que estemos en una situación de guerra, ese soldado no sale a pelear, ¿cierto? Aunque pertenece al ejército, no sale. Él llega el primer día, se encuartela y no inmediatamente le están diciendo, aquí está tu fusil, aquí está tu casco, aquí está tu uniforme y salte a defender, ¿verdad? Vamos a buscar a unos narcos, te voy a poner ahí en un retén militar a que tú estés vigilando. No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que recibir exactamente entrenamiento. Tiene que prepararse para las posibles situaciones que puedan enfrentar. ¿Sí? Los preparan físicamente, los preparan psicológicamente, los ponen a hacer mucho ejercicio, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para fortalecer su cuerpo. Los ponen a dietas especiales porque también tienen que estar, si tuvieran que salir un día a la sierra, ¿verdad?, tienen que pasar días caminando, quién sabe si coman o no coman, tienen que soportar eso. Los pasan noches, semanas sin dormir, porque también no saben si ahí estando en medio de una situación les toque que no van a dormir. Tienen que estar preparados para todo eso. Y después le enseñan a usar cada una de las armas, ¿verdad?, de las cuales él puede hacer uso. Primeramente su cuerpo, les enseñan defensa personal. Su primera arma es su cuerpo. Después tal vez les enseñarán a usar una pistola, un fusil, un cuchillo, ¿sí?, las diferentes armas, un rifle, para que ellos entonces puedan realizar la acción para la cual, ¿verdad?, están siendo convocados en este momento dentro de un ejército. En el mundo espiritual es exactamente lo mismo. Ya dijimos, bueno, ¿cuál es el requisito para ser del ejército de Dios? Pues simplemente creer en Jesucristo.
El día que nosotros creímos en Jesucristo, ¿verdad? Y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, en ese momento nosotros fuimos enlistados en el ejército de Dios. ¿Sí? Este lugar es como un cuartel. ¿Sí? La iglesia es como un cuartel en el cual nosotros tenemos entonces que ser, ¿qué? Entrenados primeramente. Decimos que tenemos dos enemigos. Uno está afuera y el otro está adentro. ¿Por qué? Pues porque somos nosotros mismos. Entonces tenemos una doble batalla que pelear. En el ejército secular pasa exactamente lo mismo. Estos individuos, cada uno de los soldados que están ahí, tienen también dos enemigos. Aquel que van a enfrentar algún día, que no lo conocen, y aquel que es su propia naturaleza también. Porque no hay cuantos que desertan, que no aguantan la disciplina, porque no saben someterse a una autoridad, que no aguantan la comida porque dicen, no, en mi casa como rico, ¿qué me voy a estar aquí muriendo de hambre? Mejor me voy. Que no pueden dejar estar sin dormir porque dicen, no, oye, ya 2-3 noches y yo ya no aguanto, mejor me voy. Aquellos que tienen, ¿verdad? Cuando enfrentan una situación no son lo suficientemente bravíos para enfrentarla. Entonces, primeramente se tienen que ellos conocer a sí mismos, tienen que enfrentar todas sus situaciones como individuos, para que entonces, ¿verdad? Una vez ya siendo evaluados y siendo aprobados, entonces puedan ser enviados hacia afuera para realizar una acción. Así mismo pasa con nosotros. Ciertamente tenemos un enemigo que es Satanás, pero antes de enviarnos Dios a enfrentar a Satanás, a enfrentar a sus huestes, a enfrentar cosas, Dios nos entrena, ¿sí? Dios nos entrena en la iglesia. Y Dios primero trata con nosotros, a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué es necesario del cristiano? Muchas cosas. Primeramente, el gran mandamiento no es que has de amar, no puede, ¿verdad?, ser parte del ejército que va a salir a pelear. No podemos enviar a cualquiera hacia allá afuera a pelear. Adelante. ¿Sí? ¿Qué es necesario de un cristiano? Perdonar. Aquel que no puede perdonar, ¿cómo Dios lo va a usar para hacer una obra allá afuera? Si no puede trabajar consigo mismo primeramente. Hay gente que no puede someterse a una autoridad. ¿Cómo Dios va a usarlo, verdad? Si a la mera hora de la batalla, en lugar de ¿cómo se dice? Obedecer una orden, al contrario, va a desobedecer e incluso puede causar que otros desobedezcan. Un motín. No se puede. Por eso Dios primero trata con nosotros en la iglesia. ¿Sí? Por eso primero trata Dios con nosotros en lo particular, para que después, una vez siendo aprobados, entonces podamos ser enviados. Hace ratito que estábamos en la escuela dominical, hablábamos del caso de Saulo y de Bernabé, Pablo y Bernabé. Ellos ejercían funciones en una iglesia, ellos fueron probados en una iglesia, vieron su fidelidad, vieron cómo ellos se comportaban, vieron si realmente estaban, ¿verdad?, sirviendo como debía de ser, si era de todo su corazón. Incluso recuerdan que una vez Bernabé dice que agarró un terreno y lo vendió y lo entregó delante de los apóstoles. Y había otros dos hermanos, ¿verdad?, que quisieron imitar, pero no era el mismo sentimiento en sus corazones, Ananías y Zafira, y trajeron y sustrajeron de ello, lo pusieron delante de los apóstoles. ¿Y sabemos qué pasó? Pues que finalmente cayeron, ¿verdad?, consumidos delante de Dios. Pero ahí fue probado cada uno de ellos en la iglesia. Y una vez que fueron aprobados, entonces, ahora sí Dios dice, a través del Espíritu Santo, apártenme a Saulo, a Pablo y a Bernabé para la obra para la cual yo los he llamado. Y entonces ahí empieza, ahora sí, un enfrentamiento ya no consigo mismo. Ya se conocía. Pablo, incluso cuando habla ahí en los Romanos, dice, yo sé hacer lo bueno, pero no hago lo bueno.
¿Por qué? Porque mi naturaleza, ¿verdad?, me invita a hacer lo malo. Mas, sin embargo, castigo mi cuerpo a fin de que no se haga la voluntad de mi cuerpo, sino la haga la voluntad de Dios. Y este hombre, ¿verdad?, interior, cada vez se fortalece, más el exterior se debilita. Pablo, ¿verdad?, ya había pasado por todas esas pruebas y sabía, ¿verdad?, que el enemigo principal era él mismo. Pero ya había aprendido a someterlo, ya había aprendido a ponerlo a los pies de Cristo. Su naturaleza humana, ¿verdad?, hablábamos hace 8 días, esa naturaleza que nos lleva a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, Pablo ya la había puesto a los pies de Cristo. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es realmente, ¿verdad?, el someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Pero eso es algo que tenemos que hacer primeramente. Antes de pensar tan solo, ¿verdad?, en ir y hacer cosas afuera, primeramente tenemos que trabajar en nosotros mismos, cada uno de nosotros. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a someternos a la voluntad de Dios. Así como el soldado es entrenado primero en el cuartel, y una vez que ya es entrenado y es puesto y se encuentra que es lo suficientemente hábil y capaz para hacer la función para la cual ha sido entrenado, entonces ahora sí se envía a hacer esa labor. Entonces, ¿verdad?, lo que les estoy diciendo es que tenemos que aprender, cada uno de nosotros, ¿verdad?, a entrenarnos. La iglesia es ese cuartel, el lugar de entrenamiento. Entonces, yo les invito, ya algunos se dieron cuenta que voy a estar enviándoles las prédicas, domingo a domingo. Si usted no vino, yo se la envío. No es razón para que usted no venga a la iglesia, ¿sí? Simplemente es, bueno, si por alguna razón usted no pudo venir, bueno, yo se la envío y usted la escucha en su casa. O si usted vino el domingo y por alguna razón hubo algo que le quedó por ahí confuso, bueno, pues la vuelve a escuchar, hasta que finalmente queda claro todo. Pero eso es la prédica. Pero aparte tenemos el discipulado, es decir, la escuela dominical. Ahí ese es el lugar de entrenamiento, porque ahí es el lugar en donde ustedes, ¿verdad?, van a escuchar la palabra, pero al mismo tiempo ustedes van a sacar todas sus dudas, ¿no? Así, yo he escuchado esto muchas veces, hermano, pero en realidad no he entendido, o entiendo esto, eso no es, y ahí juntos lo vamos a aclarar, ¿verdad? Es como aquel soldado que pues tal vez alguna vez ha usado una pistola, tal vez alguna vez ha usado un rifle, pero lo sabe usar, pero nunca alguien diestro, ¿verdad?, le ha enseñado exactamente cómo se debe usar. Y entonces dice, no, yo sí sé disparar, y a la hora que hace la prueba de disparo, pues no da más que 2 de 5, ¿no? Y dice, no, pues así no sirve, mira, se dispara así, 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 y entonces se le adiestra, se le entrena, se corrige, ¿verdad? Si había ya una enseñanza, bueno, aunque fuera aprendida por sí mismo, pero se tiene que corregir, ¿de acuerdo a qué? O sea, cómo se deben de hacer las cosas. Entonces, mira, nosotros, como parte de este ejército, tenemos que ser entrenados primeramente. Tenemos que ser fortalecidos. Esta iglesia, ¿verdad?, tiene que salir a trabajar. Tenemos que salir a predicar. Tenemos que salir a evangelizar. Tenemos que salir a hacer muchas cosas. Pero no podemos hacerlo mientras no tengamos a la gente adiestrada y capacitada para hacerlo. ¿Por qué? Porque imagínense que agarráramos un batallón de soldados rasos, recién entraditos, y pues los mandamos a hacer, no sé, pues una búsqueda y rescate, o los mandamos a hacer una exploración, no sé, algo.
a medio camino se pierden o le sale alguien por ahí y acaba con medio batallón. Si vamos a hacer una obra, ¿verdad? Vamos a hacerla, pero vamos a hacerla en la fuerza de la iglesia. Como un solo cuerpo que somos. Finalmente eso somos, un cuerpo. Entonces, como un cuerpo tenemos que actuar, como un cuerpo tenemos que trabajar. Cada uno de nosotros en su cuerpo, ¿verdad? No le dice a su mano, mano, vete por allá y haz de comer o haz de cocinar, mientras, no sé, los pies están por acá descansando y la cabeza por otro lado haciendo otra cosa. Tienen que ir todo el cuerpo junto. Así mismo, entonces toda la obra que hace la iglesia la tiene que hacer como una unidad, ¿sí? Como un solo espíritu, como un solo cuerpo, decía ahí Pablo, como una sola entidad. Pero para que eso se pueda hacer, primero lo primero que hay que lograr es la unidad. No sé si han visto alguna película de estas de soldados, rescatando al soldado Ryan o algo por el estilo. ¿Sí? Aunque es Hollywood, ¿verdad? Pero finalmente nos da ideas de lo que se mueve en el campo de batalla, en las situaciones estas militares. Ahí lo que se forma en un batallón o en un pelotón, en realidad eso es un pelotón, es unidad. Uno cae, los otros lo sacan. No importa cómo, pero no lo dejan ahí. Porque son uno solo, saben que cada uno tiene una función que hacer. Que si está el que está con el francotirador, que es el que está desde lejos cuidando, que si está el de las comunicaciones, que si está el paramédico, ¿verdad? Que si está el que lleva los explosivos, que si está el que lleva esto, que si está... Cada uno tiene una función. Todos son necesarios. Y si cae uno, ven cómo le hacen, pero lo sacan. O sea, no lo dejan ahí tirado. Asimismo, entonces, ¿verdad? Se tiene que formar algo en la iglesia, una unidad. Dice la palabra, ya hace rato leíamos, ¿no? Si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Si un miembro del cuerpo es exaltado, todo el cuerpo se alegra. ¿Por qué? Porque somos uno solo. Somos un solo espíritu, un solo cuerpo. Debemos de tener un solo pensamiento. Pero eso es lo primero que hay que trabajar, la unidad. ¿Y qué nos da unidad? El amor. Si no hay amor, no puede haber unidad. Pero el amor de Cristo dice ahí que es el que une cada coyuntura del cuerpo. Son como los cartílagos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un carácter diferente, una forma de pensar diferente, una educación diferente, ¿sí? Un pensamiento diferente. Pero finalmente el cartílago, aunque son dos huesos diferentes, el cartílago lo que hace es que permite que estén trabajando juntos y que ninguno, ni este golpea a este, ni este golpea al otro. Suavecito el movimiento. No se separan, están juntos. Y si este se mueve, bueno, este va a hacer también su función. Asimismo el amor de Dios tiene que ser en nosotros. Puede haber situaciones, y de hecho va a haber situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Pensamos de manera diferente. Pero el amor de Dios es el que tiene que en cada uno de nosotros trabajar para que, aunque yo no piense igual que el hermano o la hermana, yo puedo trabajar junto con él. ¿Por qué? Porque el propósito no es ni que él ni que yo seamos glorificados, sino que el nombre de Cristo sea glorificado. El fin no es qué hago yo o cómo lo hago yo. El fin o el propósito es la obra de Cristo tiene que ser realizada. Y para eso la única manera es a través de uno trabajar juntos y que el amor de Dios sea el que nos una a cada uno de nosotros. Es la única manera. Entonces, ¿verdad? Y la analogía que usa aquí Pablo acerca del ejército o de la armadura, ¿verdad? Es ¿por qué?
Porque tenemos que estar conscientes de que nuestra batalla, nuestra lucha es a diario. Primeramente cada uno de nosotros y en algún momento como iglesia, también contra el de afuera. ¿Sí? Ahora, quisiera yo analizar precisamente estos párrafos que nos dice ahí Pablo. Bueno, entonces dice en el versículo 11, en esta versión, dice: protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Esta armadura, ¿verdad? Vamos a ver de qué se compone. En algunos lugares, ¿verdad? Dicen, bueno, es que yo me cubro con la armadura de Dios. Y empiezan a nombrar cada parte de la armadura, ¿verdad? Ok, está bien. Pero eso no es lo importante. Lo importante es entender el significado de cada parte de esta armadura. Porque no es algo físico, es algo espiritual que hay sobre nuestras vidas. Bueno, entonces dice el 12, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Empecemos ahí. En la versión Valera dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, si usted, ¿verdad?, tiene una situación en su casa, a veces yo lo he visto, de repente está todo perfecto en la casa y nada más por una cosita hasta insignificante se arman cada pleito. Y cuando uno después recapacita y dice, pero por esa insignificancia se armó tanto alboroto, entendamos una cosa, que el que estaba actuando ahí era el diablo. Bueno, alguno de sus secuaces, ¿no? Porque él no es omnisciente ni omnipresente, ¿no? Entonces, ¿verdad?, ahí lo que estaba pasando es que estaba actuando alguna fuerza de maldad, ejerciendo autoridad, porque es lo que dice aquí. Dice, ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Entonces, ese espíritu estaba imponiendo autoridad sobre esa persona. Y entonces, por eso se dio el conflicto. Ahora tenemos que entender una cosa. Si finalmente la persona no es cristiana, pues obviamente es muy fácil que el enemigo use su vida para molestarnos. Pero nosotros tenemos que ser prudentes y entendidos de que finalmente la lucha no es contra esa persona, sino que hay un espíritu atrás de esa persona que está tratando de confrontarnos. Y entonces tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para decir, ok, esta persona me está haciendo daño, pero no porque ella quiera hacerme daño, sino porque está siendo usada, ¿verdad?, por Satanás para hacerme daño. Decía él, si les ha dicho en algunas ocasiones, Satanás no va a usar una persona cualquiera para hacernos daño. Normalmente va a usar a una persona que sea muy cercana a nosotros para herirnos y para lastimarnos. ¿Por qué? Porque sabe Satanás que ahí es donde nos va a doler. Que cualquier extraño te insulte en la calle o te diga de cosas, no te va a afectar. Pero el que sea una persona cercana o que tú sientes cierto aprecio por ella y que te diga cosas, entonces, sí te va a afectar. Pero entonces tenemos que ser entendidos de que, no es la persona, es Satanás que está usando, ¿para qué? Para molestarnos. ¿Por qué? Porque finalmente si nosotros perdemos nuestra paz, no tenemos comunión para con Dios. Si usted está enojado, y ahí lo dice la Biblia, maridos, ¿verdad?, no vayan a ser obstruidas sus oraciones. Mejor pónganse en paz con sus esposas para que su oración suba al cielo.
¿Sabe que cuando nosotros nos enojamos, automáticamente se rompe la comunión con el Espíritu y el camino al cielo? Y eso es lo que quiere Satanás, ¿verdad? Que nuestra oración nos suba al cielo, que nos suba delante de Dios. Que lo que nosotros pidamos al Padre no llegue. ¿Por qué? Porque simplemente, hace ratito hablábamos, nuestra actitud no está conforme al Espíritu de Dios. Entonces, si nuestra actitud, nuestro espíritu no está alineado al Espíritu de Dios, no puede subir nuestra oración delante de Dios. Y por eso es que Pablo hace esta recomendación. Dice el versículo 13, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Es decir, si nosotros hacemos esto que está aquí, el día malo es el día del conflicto. Bueno, aunque hay un día malo que es el día aquel en el cual será la persecución, la gran tribulación, pero aquí está hablando del día del conflicto, el día que nosotros nos enfrentamos con las huestes de maldad, ¿no? Entonces, ese día malo que Satanás va a querer venir desde muy temprano, porque a veces ni siquiera nos hemos levantado de la cama y ya está dando lata, ¿verdad? Ese día malo, dice, si ustedes son entendidos, sean alertas, dice aquí, van a poder resistir al diablo y van a poder mantenerse firmes. Dice, manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Que la verdad, dice, y la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de caminar siempre en verdad y en justicia. No nada más porque yo diga, es que la verdad de Dios me cubre, o la justicia de Dios me cubre, me va a cubrir. No, es algo que nosotros tenemos que hacer. Que todo nuestro diario andar sea con verdad y con justicia. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y que si decimos algo, aunque perdamos, dice la palabra, lo sostenemos. Y justicia, pues obviamente, ¿qué es hacer justicia? Hacer la obra de Dios o la voluntad de Dios conforme a lo que Él establece. Eso, ¿verdad?, es andar en verdad y andar en justicia. Si nosotros andamos en verdad y en justicia, el enemigo no tiene de qué reprocharnos. Pero en el momento en que nosotros o no andamos en verdad o no andamos en justicia, automáticamente el diablo tiene algo de qué señalarnos o apuntarnos. Entonces, ¿cómo vamos a poder resistir, verdad, delante de Satanás si nuestra vida no va conforme a lo que según estamos predicando o hablando? Vamos a ir al libro de los Hechos. Ahorita les digo el capítulo. Hechos 19, 13. Hechos 19, 13. ¿Listos? Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sí? Aquí nos vuelve a hablar el espíritu que estaba en el hombre. O sea, no era el hombre que nos estaba atacando, era el espíritu que estaba en ese hombre. Pero estos hombres, estos exorcistas, ni caminaban en verdad, ni caminaban en justicia. Por eso cuando se enfrentaron contra el enemigo, ¿qué les dijo? A Jesús lo conozco, Él es la verdad y la justicia. A Pablo lo conozco, Él camina conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿y ustedes? O sea, aquellos dos sí me someto, pero a ustedes, pues no había autoridad, no había con que ellos pudieran hacer frente al enemigo.
Y obvio, ¿no? Pues ¿qué hizo? Se les fue encima, se les abalanzó, los desnudó y los mandó avergonzados a sus casas. Entonces, nosotros tenemos que caminar en verdad y en justicia, porque en el momento en que nosotros rompemos una de las dos, automáticamente el diablo tiene de qué avergonzarnos. Y así vamos a salir avergonzados, ¿verdad? Porque en el momento en que nosotros nos enfrentemos a Satanás, nos va a decir, pero ¿tú qué haces esto? ¿Tú qué haces aquello? Porque sí lo sabe. Dice la palabra que todo lo que hagamos en lo oscuro va a salir a la luz. Y en lo oscuro está Satanás, es el reino de las tinieblas. Así que todo lo que hacemos malo, a escondidas, lo hacemos delante de Satanás. Así que él sabe exactamente todas las cosas malas que hacemos. Y entonces dice, todo lo que hagan mal, va a salir a la luz. ¿Cuándo? El día malo. El día que nosotros nos tengamos que enfrentar. No sé si recuerdan, sí, nada más como 2 o 3 personas estuvieron, no, como 4. Aquella ocasión que se nos endemonió uno allá en casa de Pati. ¿Sí? La única manera, ¿verdad?, en que lo pudimos echar fuera es precisamente eso, porque teníamos la autoridad en ese momento para decirle, te vas. ¿Tuvo algo que reprochar? Nada. Lo único que decía es, no, tú no. ¿Cómo de que no? No soy yo, es Cristo. O sea, no es por mi palabra, es porque Cristo dice que te vas, y te vas, y te vas. Tuvo un poquito tardado el asunto, pero finalmente se fue. Pero eso es, el caminar en verdad y en justicia es lo único que nos va a dar, ¿verdad?, esa autoridad delante de Satanás. Si hay algo que Satanás tenga que reprocharnos, automáticamente perdemos toda autoridad. Hace ratito leíamos Romanos 8:31, ¿verdad?, que decía, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero les decía yo, hay que asegurarnos de que Dios está con nosotros. Porque no estuvo con el pueblo de Israel cuando hubo pecado, cuando Acán tomó del botín y lo escondió debajo de su tienda. En ese momento Dios se apartó y dijo, no, aquí hay anatema, yo no puedo estar aquí. Y salieron a la guerra y no pudieron vencer. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. Y después, cuando mandaron a Josué y a Caleb a explorar la tierra y regresaron, ¿verdad?, y les dijeron, no, pues es que ellos dos dijeron, no, la tierra que Dios nos da es tierra de leche y miel, fluye leche y miel. Los frutos son enormes, dicen, aquí traemos unos racimos grandototes de lo que Dios da allá. Los animales, ¿verdad?, hay mucho pasto para que crezcan los animales bastante. Y los otros 10 dijeron, sí, pero ahí hay unos gigantes, ¿verdad?, que son grandotes y nosotros somos como grillos, una langosta es como un grillo, ¿verdad?, delante de ellos y nos van a aplastar. Y todo el pueblo se desanimó. Después quisieron y dijeron, bueno, pues vamos a luchar. ¿Y qué les dijo Josué? No vayan porque Dios no está con ustedes. Subieron y dice que ahí murieron bastantes y regresaron. Unos cuantos, poquitos, persiguiendo al gran ejército de Israel. ¿Pero por qué? Porque Dios no estaba ya con ellos. Dios se había apartado. ¿Por qué? Porque Dios no estaba, ¿verdad?, de acuerdo con ese pensamiento que tenían. Bueno, dijeron, bueno, si creen que son como langostas y que van a morir, pues van a morir. Entonces, si es cierto, la palabra de Dios es cierta en todo momento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada palabra es cierta. Pero para que estas palabras sean vivas en nuestra vida, tenemos que estar conforme a la voluntad de Dios. Y si ahí Romanos 8:31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Asegurémonos primero de que Dios está con nosotros. Que no haya nada
de lo cual, ¿verdad?, nos podamos avergonzar y que impide que la presencia de Dios realmente esté en nuestras vidas. No se obtiene esa promesa solo por asistir a la iglesia, solo por llegar domingo con domingo y escuchar la palabra, no, sino que hay que hacer la voluntad de Dios, hay que luchar día a día, ¿verdad? Por eso hablábamos hoy de batalla, de luchas. Día a día tengo que luchar por mantenerme firme, como dice aquí, para ese día malo. El día de malo es hoy, el día malo es mañana, el día mañana es el día malo es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y otra vez lunes, martes, día a día. El diablo dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Día a día se para delante de tu puerta a ver si hay alguna manera en la que te pueda molestar. Él no se cansa. A veces los cristianos nos cansamos. Decimos, ya me cansé. Estaba yo mejor antes. Ya me cansé de luchar, ya me cansé de pelear, ya me cansé de esto. Y ver que día a día, en lugar de haber situaciones buenas, tengo problemas. Pero es que no hemos entendido que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra el enemigo. ¿Sí? Pero la manera de vencerla no está afuera, la manera de vencerla está en nosotros, simplemente en el hacer la voluntad de Dios. Entonces continuamos, decía el 15. Bueno, el 14 ¿no? De vistan y protejan como una armadura la verdad y la justicia. Y el 15 dice, compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarlas. Estemos listos para que en el momento de que alguien necesite una palabra, ¿qué palabra le vas a dar? ¿Una palabra de Dios o una palabra del mundo? Si te piden un consejo, ¿qué le vas a dar? ¿El consejo de Dios o el consejo que da el mundo? ¿Sí? Eso es lo que hay que estar preparados. La buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Cristo murió por ti, por tus pecados, y quiere que tú seas libre, quiere que tú seas feliz, quiere que tú seas sano, quiere que tú seas conforme al plan perfecto que Él puso desde la creación. Así como Adán y Eva, dice que ahora nos ha vuelto a poner, como Adán y Eva exactamente. Adán y Eva no tenían que preocuparse por qué vestirse, porque ni siquiera tenían pudor. No, Adán veía a Eva y Eva veía a Adán y no sentían nada, vergüenza ni nada por estar desnudos delante el uno del otro. ¿Cuándo fue la vergüenza? Cuando comieron, cuando pecaron. Dice que entonces cuando Dios le pregunta a Adán, bueno, ¿y dónde están? Es que estábamos escondidos y nos hicimos unos vestidos. ¿Y por qué? Porque teníamos vergüenza de estar desnudos delante de Dios, de ti, ¿no? Y dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? No tenían que preocuparse por qué vestir. No tenían que preocuparse por qué comer, todo lo tenían. Dios les había dado el huerto, animales. No tenían preocupación de qué calzar, de dónde dormir, todo lo tenían. Jesús dijo, ¿no? Mirad a los lirios del campo. Aún ni Salomón se vistió como ellos. Mirad a las aves del campo, que ni siembran ni trillan y tienen su sustento a diario. ¿Cuánto nos dará Dios por cada uno de nosotros? Pero necesitamos hacer su voluntad, estar siempre en su perfecta voluntad y anunciar de eso, de lo que Dios ya nos dio, anunciarlo a los demás. Decía hace ratito, la gran comisión es ir y predicar a todas las naciones, pero no necesitamos ir hasta la Patagonia en la Argentina para ir a predicar. Empecemos con nuestras familias, empecemos con nuestros vecinos, empecemos con aquellos que están a nuestro alrededor. Y cada vez que alguien necesite una palabra,
que sea la palabra de Dios la que edifique y no la palabra simplemente humana, dice de humana sabiduría, la que edifique esas vidas. No, que sea la palabra de Dios, una palabra firme, una palabra que no se mueve, que siempre está ahí, porque Dios es firme a su palabra. Él va a respaldar su palabra, Él no va a respaldar las palabras de hombres, Él solo va a respaldar su palabra. Después dice el versículo 16, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Otra forma en cómo nos ataca el diablo, lanzándonos dardos de duda. Cuando la situación viene difícil, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, entonces empieza el diablo a lanzar dardos. Dice dardos encendidos porque lo que quiere es precisamente eso, ¿no? Quemarnos y a meter duda. Bueno, ¿y si tu Dios dice esto? ¿Y si tu Dios dice aquello? ¿No le dijo así a Eva? Con que dice Dios. El diablo es muy astuto para engañarnos. Y les decía hace 8 días, para convertir una mentira en casi una verdad, porque nunca va a ser una verdad. La única verdad es la de Dios, pero va a convertir una mentira en casi una verdad y nos va a hacer caer creyendo que es una verdad. Entonces, ¿qué dice que nos va a proteger de estos dardos del enemigo? La confianza en Dios. La Reina Valera dice, vuestra fe. Eso es la fe, confiar en Dios. Aunque dice la palabra, aunque ya no hubiera campos, aunque el olivo ya no diera aceite, aunque las ovejas ya no dieran lana, con todo, ¿verdad? Yo confiaré en el Señor. Tenemos que, ¿verdad? Aunque veamos que de repente no hay, de alguna manera Dios dice su palabra que Él nos va a proveer, de alguna manera va a proveer. Que si hay enfermedad y no encontramos salud, de alguna manera Dios traerá la salud. Tenemos que confiar en Él, ¿sí? Que no dejemos que ni un poquito de duda entre en nuestras mentes. Jesús dijo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Una mosca echa a perder todo el perfume del perfumista. Un poquito de duda echa a perder toda tu fe en Dios. ¿Sí? Versículo 17. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Que la salvación. ¿Por qué? El enemigo va a decirte, ¿te acuerdas de lo que hiciste antes? ¿Te acuerdas de cómo vivías? ¿Te acuerdas de todas esas cosas vergonzosas en las cuales estabas metido? La salvación es la que nos va a librar de ese pensamiento. Jesús pagó el precio de todos y cada uno de mis pecados. De cada una de esas cosas vergonzosas, Él ya me perdonó. Decía Romanos 8, ¿quién juzgará a los hijos de Dios? Cristo fue el que murió por nosotros. ¿Quién más nos va a acusar? Pero tenemos que estar seguros de eso. A veces muchos cristianos caminan y están todavía con la cabeza agachada, acordándose de todas las cosas malas, todas las cosas vergonzosas que hubo en sus pasados. Pero Dios ya no nos quiere ver con la cabeza agachada. Dios nos quiere ver con la cabeza en alto, porque dice que Él nos ha puesto en lugar de honra. Él ha restituido todas las cosas. Dice, he aquí que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Sí? Ya el pasado, pasado es. Dijera José José, ya lo pasado, pasado.
En Cristo Jesús todo eso ya desapareció. Dice que lo puso en el abismo más profundo, ahí lo enterró para que nadie lo saque. ¿Sí? Esa, ¿verdad?, es el deseo de Dios. Entonces, la salvación nos tiene que proteger como un casco. ¿Por qué? Porque el enemigo aquí nos va a estar metiendo en la mente: acuérdate, ¿y tú que hiciste esto? ¿Y tú que hiciste aquello? ¿Y tú que decías esto? ¿Y tú que decías allá? ¿Y que ibas aquí? ¿Y que traías acá? Pero si ya de todo eso Dios nos salvó, nos limpió, acordémonos de ello. Y dice, y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. ¿Cómo venció Jesús a Satanás después de los 40 días de ayuno? Con la palabra. ¿Sí? Cuando les dijo, y bueno, y si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en panes, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando le dijo, bueno, pues lánzate del templo, de ahí de la parte más alta, la palabra dice que mandará a tus ángeles para que tus pies no tropiecen. ¿Qué le dijo? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente cuando le puso todos los reinos del mundo y le dijo, si postrado me adorares, yo te daré todo. ¿Qué le dijo? Escrito está, solo a tu Dios servirás, solo a Él adorarás. Y se fue. La palabra de Dios tiene poder. Cuando la tentación viene, cuando Satanás viene a tocar tu puerta, la palabra de Dios es tu espada con la cual te vas a defender. Te vas a acordar de cada una de esas promesas que están ahí en la palabra y le vas a decir, ¿sabes qué, diablo mentiroso? La palabra está, escrito está. ¿Verdad? Si está el momento de escasez, dice, Dios suplirá todo, ¿verdad?, conforme a sus riquezas en gloria. Si estás enfermo, dice, Dios es mi sanador. En cualquier situación tú tienes que conocer la palabra y conocer cada una de las promesas de Dios para tu vida. Y entonces vas a sacar ahora sí la espada de la palabra y le vas a decir al diablo, ¿sabes qué, diablo? Yo no creo en tus mentiras, aunque mis ojos estén viendo, decía, ¿verdad?, aunque yo vea cosas contrarias alrededor de mí, yo creo en la palabra de mi Dios y la veré. Así como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y mis ojos lo verán. Así mismo. Sí. Y bueno, el último consejo de Pablo aquí en Efesios 6. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a estar? Hace ratito yo les decía, ¿cómo Dios va a respaldar algo si yo no estoy en la voluntad de Dios? Si yo no estoy en la dirección de Dios. La única manera en que yo pueda estar en la dirección de Dios es orando. Cuando yo tengo comunión con Dios, cuando yo tengo intimidad con Dios a través de la oración, entonces Dios me va a revelar. Esto es lo que yo quiero para tu vida. Esa es la dirección que tú te debes de tomar. Y entonces, ¿verdad?, por eso Dios dice Pablo, oren. Hay otro pasaje, el versículo más corto de la Biblia. Oren sin cesar. Es cierto. Pero está el otro. Oren sin cesar. ¿Sí? Oren sin cesar. No debemos de dejar de orar. Una vida de oración nos va a permitir tener comunión con el Espíritu Santo. Y entonces podremos, ¿verdad?, vivir en una victoria como Él quiere que vivamos. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero el primero contra el que tenemos que luchar es contra nosotros mismos. Cuando aprendamos nosotros a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces estaremos listos para poder hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es allá afuera, no es aquí adentro de la iglesia. Sí, la voluntad de Dios es allá afuera. Visitar al enfermo, darle las buenas nuevas
al que está caído, al que está en desesperación. Allá afuera está la voluntad de Dios. Pero primero tenemos que someter nuestra vida a Cristo y a su Espíritu. Amén. Bueno, pues vamos entonces a dar gracias a Dios por su palabra.